Bueno, Felipe, hoy tenemos una noticia muy interesante que tiene que ver con lo que está sucediendo, con lo que le viene sucediendo ya hace un buen tiempo a Apple y a Google, que pareciera que por todo lado, por diferentes lugares del planeta, están afrontando una y otra demanda o una y otra investigación relacionada con temas de monopolio. Sí, Andrés Julián, y tú que eres un experto en estos temas, que conoces mucho más, digamos, la situación siempre se ha generado en distintos sectores de las economías nacionales e internacionales, pues el tema de los monopolios, pero pensaría uno que eh, por el momento en que vive el mundo y con toda esta tecnología tan avasalladora, pues estos dos grandes competidores, pues se vuelven primero un icono de referente y se vuelven cada uno de acuerdo a sus estrategias, pues evidenciando sus intereses y como lo comentabas tú, pues hemos estado oyendo en los últimos meses, pues toda clase de problemas de demandas y yo creo que esto en algún momento tiene que empezar a regularizarse de alguna forma o a poner como reglas del juego un poco más contundentes, pues para evitar todas estas clases de intereses y sobre todo que hay un trasfondo económico allí muy importante, ¿no? Sí, es un tema con muchas implicaciones, muy complejo, y es que pareciera que son estas dos empresas. Claro, recordamos de pronto hace 20, 25 años que en estos gigantes de tecnología, al que se miraba, al que se le mandaba, al que casi de hecho lo separan, era Microsoft. Y pareciera que últimamente Microsoft está por debajo del radar, parcialmente. De hecho, hoy en el podcast reporté una noticia donde la Unión Europea los está analizando por una demanda que les interpuso Slack frente a la integración de Office con su software Teams. Pero es algo mucho más pequeño, mucho menor que lo que les está sucediendo a Google y a Apple. También debo aclarar que hay otras empresas de tecnología muy grandes que también les están haciendo este tipo de investigaciones, pero nuevamente, es que parece que lo de Google y lo de Apple está en otro lugar. Eso como, por llamarlo de alguna manera, Felipe, es como si estuvieran en otra liga. Y lo que vemos es que pues estas demandas no van a parar por el momento. Es un tema bastante interesante y bastante complejo, Felipe. Sí, y también digamos otra inquietud también que podríamos mencionar es que eh, a pesar de que estos monstruos, estos titanes de la industria paguen multas o paguen sanciones, pues eso digamos es claro pues porque sus bolsillos no tienen digamos en un momento dado inconveniente alguno. La pregunta es cómo organizarse para que realmente, entre comillas, se desconfigure un poco la figura del monopolio. Entonces, pues eh, muy seguramente eh, yo pensaría también y lo que podríamos ver, no sé, Andrés Julián, tú cómo lo ves, pero de pronto esto se pueda atomizar o se empiecen a generar o a crear una especie como de empresas o de holdings, de forma que se pueda mimetizar un poco el tema del antimonopolio, pero finalmente en el trasfondo pues seguirá existiendo esa misma figura, ¿no? A pesar de que se puede abrir un poquito el paraguas para eh, quedar bien ante el mundo, como en un momento dado le pudo haber ocurrido o lo hizo Microsoft, ¿no? Así es, Felipe. Y es que parte del tema tiene que ver con los móviles. Microsoft no le ha ido tan bien en el tema de los móviles. En parte uno podría decir que fue gracias a esas demandas y a esas investigaciones que sufrió hace 20, 25 años, que lo tuvieron muy cerca de dividirlo en dos empresas. Y es bien interesante porque, por ejemplo, desde el caso de Apple, es su sistema operativo iOS, que es un sistema cerrado. Por el lado de Google es Android, que entre comillas es abierto. Y cada uno tiene sus tiendas de apps. Y aquí es donde empieza el problema para los que no, de pronto no han seguido esta temática. Y es que estas tiendas, por defecto, cobran una comisión de 30% cuando se realizan una compra. Y por ejemplo, especialmente en el caso de Apple, por lo que es tan cerrado el ecosistema, hasta hace poco, estoy hablando de días casi, ningún desarrollador que quisiera tener su app en el App Store podía cobrar utilizando otra fuente. Bueno, directamente, indirectamente sí lo podían hacer, pero nadie podía decir, hey, a través del iPhone o del iPad,
compra aquí el software o compra la suscripción, pero no utilicemos la tienda de Apple, saltémonos la tienda de Apple. Entonces, el análisis es muy sencillo. Si tú eres empresario, emprendedor, si has tenido una tienda, si has tenido alguna empresa, imagínate que te ponen una 30% de comisión, por ejemplo, la tarjeta de crédito. Es imposible, es una cifra, por más alta que sea tu rentabilidad y tu margen, realmente es una cifra muy, muy grande y por eso ha causado tanto descontento. Y por eso se han visto, especialmente en los últimos años, investigaciones de diferentes gobiernos, demandas. Por ejemplo, hace poco reportamos una demanda colectiva de desarrolladores pequeños en los Estados Unidos que se la ganaron a Apple. Y la más sonada, que es esta demanda de Epic Games, que fue bloqueado la tienda Apple cuando precisamente ellos quisieron montar su propia plataforma de pagos. De hecho, en Google pasó exactamente lo mismo. Entonces, es un caso muy complejo y porque es que pareciera que estas empresas tienen muchas armas. En el caso específico de Google, que con Android, como decía, es una plataforma entre comillas abierta, los proveedores pueden instalar otras tiendas de apps, no necesariamente la de Google. Y entre estas, incluso vemos la de Amazon. Los dispositivos de Amazon no vienen con la tienda de Google, son Android, pero no vienen con la tienda de Google. Pero también se ha conocido que Google le paga dinero a muchos fabricantes para que solo instalen la tienda de Google. Entonces es un tema bastante, bastante complejo, no solamente pues por esto, sino por las muchas repercusiones que está teniendo esto a nivel mundial, donde solo por encimita en las últimas semanas y meses hemos escuchado acerca de demandas en Australia, en Corea del Sur, en diferentes lugares de la Unión Europea. Bueno, demandas o investigaciones de los reguladores. Un tema interesante y complejo, Felipe. Así es, Andrés Julián, y uno pensaría que de pronto no, una de las soluciones más interesantes que se podría pronto dar es que se tuviera un poco más de conciencia en que eh, por los márgenes de utilidad que tienen, eh, se dejara espacio para que todos ganaran, un famoso gana y gana. Entonces, si esto se llegara digamos, a implementar o fueran un poco más conscientes, yo creo que todos estarían contentos y muy seguramente el nivel de demandas podría disminuirse. Sin embargo, es que dejan mucha evidencia, digamos, de sus ganas de ganar, de generar cada vez más riqueza y a veces estas estrategias no generan los efectos que ellos buscan en un momento dado, sino que repercuten en que se genere una cantidad de demandas y una cantidad, digamos, de posiciones que lo que hacen es, digamos, enredar esa dinámica de la competencia. Entonces yo pensaría, en mi humilde opinión, que quizás si se regulara este sistema de poder compartir ganancias, de poder rentabilizar los negocios de forma que cada uno ganara en sus debidas proporciones, estoy seguro que estos niveles de demanda serían muchísimo menores. Sí, Felipe, solo para cerrar, quiero dejarles un dato que reportamos la semana pasada, que me pareció supremamente interesante y que muestra lo complejo que es este tema y la cantidad de dinero que hay en juego y por qué retrasar estas decisiones un día, una semana para Apple y para Google puede ser muchísimo dinero. Se conoció como parte del juicio que está teniendo Apple contra Epic Games que en el año 2019 Apple ganó más dinero, ojo, ganó más dinero por venta de videojuegos que si sumamos lo que ganaron por ese mismo concepto Nintendo, Sony y Microsoft. Y lo increíble de esta cifra es que esas otras tres empresas tienen plataformas de videojuegos, tienen consolas de videojuegos. Apple no la tiene. Entonces eso muestra la cantidad de dinero que están obteniendo por estas ventas. Es algo fuera de proporción. Yo pues medio entiendo las dos perspectivas, pero sí, cuando a uno le están cobrando una comisión del 30% y es la única opción, pues no es extraño que las empresas estén peleando y que los reguladores les tengan puesto la lupa a Apple y a Google. Bueno, Felipe, entonces este tema lo seguiremos seguramente analizando a futuro en Gerentes 360, un tema con mucha tela por cortar y pues por ahora queríamos darles era una pequeña introducción.